En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de abril 3, 2018. Del Santo Evangelio según San Juan. La pregunta de hoy es una pregunta atrevida. ¿Por qué llamamos Padre nuestro a Dios? Es una pregunta interesante. ¿Cómo es que nos atrevemos a hacer eso? Escuchemos el Evangelio y tratemos de aprender. Estaba María afuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella, pensando que era el jardinero, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Rabuní», que quiere decir mi maestro. Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y ha dicho esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues precisamente hoy tenemos esta preciosa historia real, verídica, del encuentro de la mujer enamorada del Maestro, de María Magdalena, enamorada del Maestro porque ella agradecía infinitamente que se le había expulsado de ella, según la tradición, 7 demonios. A la que más se le había perdonado, más amaba. Entonces, ¿por qué llamamos Padre nuestro a Dios? ¿Cómo es que nos atrevemos a hacer eso, que nosotros que somos criaturas? Fíjense que hay una condición para poder hacer esto. A los testigos de la resurrección de Cristo, que son fieles en la tribulación, Dios los hace hijos. No es suficiente con haber sido bautizado y ya por eso somos hijos de Dios. No es suficiente siquiera con haber sido ordenado, así tuviéramos el primer grado o el tercer grado del sacerdocio. No es suficiente con eso. No hay una conversión ontológica o un cambio ontológico como algunos tomistas nos quisieran asegurar, porque si eso fuera cierto, simplemente aquellos sacerdotes que son pedófilos no podrían existir, ni tampoco los abusadores, ni tampoco aquellos que no son precisamente célibes, ni tampoco aquellos que trabajan para su vientre o para el dinero. Simplemente no existiría. La realidad, la fuerza de la realidad del mundo, con nuestras miserias, nos muestra que no es así. Entonces, ¿qué se requiere? Pues primero que nada vemos cómo es dirigida esta palabra a María Magdalena. Anda y dile a mis hermanos: subo a mi Padre mío, que es su Padre. Qué palabras tan hermosas. Subo a mi Padre y su Padre. ¿Por qué mis hermanos? Porque son testigos de la resurrección. Pero de nada nos serviría ser testigos de la resurrección si en el momento de la prueba corremos, renunciamos, renegamos. Así como de nada le sirvió a Simón Pedro en su momento renegar de Cristo 3 veces, sino que es hasta que Dios le perdona, cuando se arrepiente y llora, y se determina a ya no volver a hacer eso. Cuando sabe que es demasiado frágil él mismo, entonces es cuando comienza a progresar. Recordemos también el prólogo de San Juan, cuando dice: a todos los que lo recibieron les dio poder para llegar a ser hijos de Dios. Poder para llegar a ser. El poder que se nos da, la autoridad que se nos da, es nada menos que el Espíritu Santo. Y yo creo que se nos da de dos formas distintas.
se nos da a todos como hijos esa capacidad de llegar a ser hijos cuando trabajamos con nuestra voluntad, con todas nuestras fuerzas, con todo el corazón, con toda la mente, con toda la vida, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces podemos llegar a ser precisamente hijos de Dios. Y se nos da el Espíritu Santo para darlos nosotros también a aquellos que somos consagrados. Dentro de la Iglesia romana, al primer grado del sacerdocio, es decir, al diaconado, se nos ha dado el poder bautizar y el poder celebrar el matrimonio. Ambos actos del Espíritu Santo. Al segundo grado, que es el presbiterado, los que normalmente llamamos padres, presbíteros, se les han adicionado otros 3. La cura de almas, que es el perdón de los pecados, que es acción eminentemente del Espíritu, no del poder de ninguna persona, sino directamente del Espíritu. La unción de los enfermos, que lleva implícita también la reconciliación y la absolución. Y el preparar la Eucaristía, que es el ofrecerse a sí mismo por el pueblo, de acuerdo a la voluntad de Dios, y al hacer eso, entonces Dios nos regala su cuerpo y su sangre. Nuevamente, no es el poder del presbítero, sino es precisamente la fuerza del Espíritu Santo. Y a los que tienen el tercer grado, a los obispos, se les ha dado precisamente la confirmación, se les ha reservado la confirmación. Eso es una división del orden de la Iglesia, no del orden divino. Y también la cuestión de la ordenación de otros ministros consagrados. Vuelvo a decir, eso es una cuestión de orden eclesial, no de orden divino. ¿Qué podemos terminar diciendo? Si nosotros somos testigos de la resurrección, si somos perseverantes en la tribulación, entonces podemos llamar rectamente Padre nuestro a Dios. No Padre mío, sino Padre nuestro. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.